Buenas tardes, mi nombre es Dicha San Vicente y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo sobre empatía digital. Esta semana trataremos el tema de gaming, como tenéis en el horario, y uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, y no solo en el gaming, sino en el ámbito relacional, por así decirlo, en Internet, es el tema de la empatía. Entonces, como hemos dicho, el tema de hoy es la empatía digital. Y me gustaría que pensásemos un poquito a ver si conocemos el tema, qué significa el tema de hoy, ¿no? Empatía sabemos lo que es, pero empatía digital, ¿tenemos alguna idea? Me gustaría invitaros a reflexionar sobre esto, sobre si es posible que exista una empatía a nivel de internet, empatía cuando miramos a un usuario de Facebook, que sabemos el nombre. Me gustaría que pensáis un poquito en eso. Y aquí viene el momento de reflexión como hago cada semana. Y tenemos una serie de preguntas. ¿Somos conscientes de que detrás de cada usuario que podemos encontrar en juegos, redes sociales, hay una persona real? Es decir, nosotros vemos el link, el nombre, vemos un poquito, pues, joder, pues un icono, un avatar, etcétera. Pero somos conscientes de que al margen de eso es una persona quien lo está controlando, es una persona la que está detrás de todos esos datos. ¿Tenemos en cuenta los sentimientos de las personas fuera del ámbito de Internet? Por supuesto, ¿no? A ver, la mayoría de personas y personas que tienen unas relaciones sociales sanas y familiares tienen una empatía, ¿no? Siempre nos preguntamos a ver cómo se sentirá una persona si actúas así, de esta manera con ella, o, joder, ¿cómo se siente esta persona? Siempre somos un poco más empáticos, o sea, podemos ponernos en la piel de otra persona. Luego también ponemos comentarios negativos a los que no nos gustan. Si entramos en cualquier canal de YouTube de números un poco altos, vemos que tiene muchos comentarios positivos, por supuesto, pero que también tiene comentarios negativos. ¿Hemos llegado a poner algún tipo de esos comentarios? Luego también comentamos de forma desagradable en el perfil de otras personas, o sea, no solo en el perfil de Facebook, perdón, sino en Instagram, YouTube, etcétera. Un poquito eso, que por ejemplo, si vemos una persona que sube una foto que no nos gusta o alguna foto de ella que no nos parece atractivo o atractiva, vamos a criticar y decir, jo, que te queda mal o no sé qué, o simplemente lo ignoramos. Y luego también, pensad muchísimo, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante esos comentarios negativos? ¿Reaccionaríamos de la misma persona, de la misma forma a los comentarios en persona que a los comentarios de internet? O sea, a ti si te viene alguien y te dice, buah, es que qué mal hablas, se te nota que, no sé, cualquier cosa, cualquier cosa, que te puedan decir alguna cosa sobre tu aspecto físico, ¿te lo tomas igual de bien si te lo dicen en persona que si te dicen a través de una red social? Sí que es verdad que hay mucha gente que cree, y sobre todo el tema más defendido, a mí me sorprende muchísimo, es, claro, es que por ser un personaje público ya te estás exponiendo a eso o tienen derecho otras personas a comentarte algo negativo. ¿Cómo que tienen derecho? Ninguna persona tiene derecho a faltarte respeto y esos valores son los que se están perdiendo. Porque estamos en una etapa de despersonalización, como he dicho anteriormente en otros vídeos y digo en mis charlas presenciales y en mis cursos, y es que nos estamos desvinculando tanto de nuestras relaciones sociales como tal de nuestras relaciones personales en físico, que estamos dejando al margen algo tan importante como es la empatía en otros ámbitos, como estoy hablando del mundo digital. ¿Qué es la empatía digital? Pues es conseguir ponerse en la piel de otra persona, de esa persona que está al otro lado de la pantalla. O sea, es decir, sí, vale, nosotros podemos sentir empatía de una persona que conocemos en persona o que la estamos viendo, etcétera, pero también tenemos que conseguir sentirla con otra persona a la que solo sabemos un nick, ¿no? Yo siempre repito y soy muy cansina con este tema. Yo siempre repito el lema de tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen. Es decir, si tú no quieres que te pongan algo negativo a ti, o no quieres que te falten el respeto, etcétera, tú no lo hagas. Porque al final no sabemos de qué forma le va a afectar a la otra persona. O sea, si sabemos de sobra que a nosotros nos va a sentar mal, ¿por qué nosotros vamos a hacerlo? Y vamos a hacer sentir mal a otra persona.
es nuestra responsabilidad. Nuestros mensajes pueden llegar a tener mucha influencia para otra persona. No sabemos cómo se lo va a llegar a tomar. Siempre hay que ponerse en el lugar de la otra persona. Para ti un mensaje que puedes decir no me gusta, para otra persona le puede herir la autoestima. Algo tan sencillo como eso. Luego también es muy importante de la comunicación tan seca que tenemos a través de chat. Yo a veces he tenido un montón de problemas con amigos porque igual no estoy diciendo nada borde, o igual estoy hablando sin más, o estoy contestando solo con una frase. Pues esa persona se está tomando como que, qué borde. Entonces también os animo a utilizar emojis o emoticonos, como queréis llamarlos, para que esa conversación no tenga una relación tan fría. O sea, que utilicéis un poquito más de expresividad. Y claro, que también es un problema que yo considero bastante fuerte el hecho de que sea toda una relación tan impersonal en internet, porque muchas veces no expresamos, no somos expresivos, unas letras escritas en una pantalla que tú escribes con teclado y ya no significan apenas nada. En cambio, si le damos otro sentido junto con un emoticono, le podemos cambiar otra vez digo de sentido, le podemos cambiar el sentido de la frase y que, pues que a la persona le llegue a afectar menos o que entienda el aspecto en el que queremos comunicarle nuestro mensaje. Bueno, que luego también hay gente que lo utiliza de forma retórica y eso no está bien. No hay que comentar de forma pasivo-agresiva. Luego también tenemos que tener en cuenta que lo que publicamos tiene un impacto en mayor o menor medida sobre el resto de personas. Esto no lo solemos tener en cuenta. Si ponemos... Es que hay mucha gente a la que le gusta poner indirectas en redes sociales. Bueno, sobre todo gente más joven. Pues si todos supiesen qué tal, o no sé, como la típica indirecta que puedes meterle a alguien cuando estás en el colegio, etcétera, pues lo tienden a poner en redes sociales. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se lo adjudica y piensa que es para esa persona. Eso tampoco está bien. También hay que trabajar sobre todo la autoestima de las personas desde el momento más joven, desde el momento en que empiezan a entrar en este tipo de ámbitos. Luego también saber qué es lo que queremos comunicar y cómo queremos comunicarlo. Si a nosotros nos gustaría pensar si a nosotros nos gustaría que publicasen cierta información sobre nosotros, no hacer públicas otras informaciones de otras personas, o no poner una foto, wow, mira esta, le saco una foto a mi amiga, me hace gracia y la subo, le saco una foto, yo que sé, que estaba enferma o en pijama o estaba cantando en el karaoke y mira qué gracia me ha hecho. Pues que esa persona puede que no le haga gracia. O, por ejemplo, esto es un ejemplo más claro. Los vídeos estos de gente cayéndose que están sus amigos lavándole, es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos puede parecer muy gracioso. Nos puede parecer muy gracioso cómo se mete un leñazo a una persona. Pero es que a esa persona no le va a hacer gracia. Y esos vídeos generalmente se viralizan. Y a nosotros nos gustaría vernos en la situación de, ser el protagonista de ese vídeo, de cómo me he caído y cómo todo el mundo está riendo de nosotros. Al igual que los vídeos en los que la gente está pegándose entre ellos o están pegando a una persona y el resto grabando. Tenemos que tener en cuenta también las cosas que compartimos. Porque somos responsables, no somos responsables de haber creado el vídeo, pero sí somos responsables de compartirlo. Y no, en nuestra mano está que ese vídeo llegue más o menos lejos. Entonces es algo muy importante tener en cuenta. Y lo que he dicho, ¿no? Que antes de publicar, a pensar. Es muy importante. Siempre tenemos que hacernos esta pregunta. Cuando vayamos a hacer algo en redes sociales que creamos que puede afectar a una persona, tenemos que preguntarnos a ver si nos gustaría que publicasen algo así sobre nosotros. Es lo que digo, los ejemplos de los vídeos, los ejemplos de poner fotos, etc. Además, no quería añadir estos temas en el vídeo porque empezó algo muy fuerte y quiero que sea algo un poco más familiar, pero sí que ha habido casos de acoso que han acabado muy mal para otras personas, incluso llegando a quitarse la vida. Si os gusta el tema, podéis hacer otro vídeo haciendo más inciso y explicándolo mucho más, pero ya digo que esto quiero que sea un poco más para poder interactuar con toda la familia, que no sea solo para gente adulta como son los otros. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de publicar algo que pensemos que puede afectar a otra persona? Pensarlo muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si eso nos afectaría a nosotros. Si nos va a afectar, no lo publicamos. Y por lo tanto es importante aprender a ponerse en el lugar del otro y respetar el contenido personal de cada persona, lo que he dicho.
Aparte, tú no puedes entrar en el perfil de una persona y compartirlo. Mira qué tonta es esta, mira qué lerdo es este, que pone no sé qué. Y lo publicas. Y de ahí haces una captura de pantalla. Y de ahí se pasa a tu grupo de amigos. Y tu grupo de amigos lo pasan a los amigos del pueblo. Los amigos del pueblo los pasan se pasan a los amigos de la universidad. Y ya se crea una bola tan grande que muchas veces es imposible de parar. Luego también tener en cuenta el impacto de nuestras publicaciones. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran. Repito, soy muy cansina con el tema y lo vais a estar escuchando una y otra vez. Y luego decir las cosas que nos gustaría escucharlas. Si yo quiero comentarle a alguna persona, vamos a decirlo, o joder, si le dices algo sobre su trabajo, siempre es mejor decirlo en un tono que más amable que no decirle menuda chorrada acabas de hacer, no sirve para nada. Y si veis que tiene algo mal, decís, lo decís de una forma más sutil, decir, oye, me he dado cuenta de que tu vídeo es genial y tal, pero mira, puedes mejorar este aspecto, os lo mandas por privado, ¿no? Es que la gente que manda comentarios públicos diciendo qué mal lo haces, qué mal tal, es para hacer daño a otra persona. Así que si queremos decirle a alguna persona es para que sea para ella, no para hacerlo público ni para intentar humillar a otras personas. Pero claro, siempre luego están los típicos que dicen lo mismo que he dicho anteriormente, es que por ser personaje público, por tener las redes sociales en público, tenemos derecho a decirle tal. Claro, las personas también van por la calle, tenemos derecho a insultarlas. O sea, yo ahora voy por la calle, veo a un vecino y le digo, ¡buah, mira qué tonto eres! Yo no tengo derecho a decir eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay que aplicarse un poquito. Y ya está, espero que os haya gustado el vídeo y muchas gracias por verlo.